Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay trabajos que te cambian para siempre. No me refiero a esos empleos que te enseñan nuevas habilidades o te dan experiencia. Me refiero a esos trabajos que te muestran cosas que no deberías ver, que te hacen cuestionar si el mundo que conoces es realmente todo lo que existe. El turno de noche en una gasolinera es uno de esos trabajos. La gente cree que es fácil, que solo tienes que quedarte despierto y cobrar gasolina de vez en cuando. Pero la verdad es que la noche tiene sus propias reglas, sus propios visitantes. Y algunas veces esos visitantes no son exactamente lo que parecen ser. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 28 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien por las noches. Todavía siento esa sensación de que algo me está observando desde la oscuridad. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica. La empresa cerró sin avisar y de un día para otro me quedé sin ingresos. Tenía que pagar la renta, la comida, los gastos básicos. Mi hermana me ayudó lo que pudo, pero ella también tiene sus propios problemas. Así que cuando vi el anuncio en el periódico buscando a alguien para el turno de noche en la gasolinera de la carretera, no lo pensé 2 veces. La gasolinera estaba a las afueras de la ciudad, sobre la carretera que va hacia los pueblos del norte. Era uno de esos lugares que ves cuando viajas de noche, con luces brillantes que cortan la oscuridad como un faro en medio de la nada. Durante el día se veía normal, incluso acogedora, pero de noche era diferente. De noche se convertía en algo más. El dueño se llamaba Don Esteban. Era un hombre mayor con el cabello completamente blanco y unas manos que temblaban un poco cuando hablaba. Me explicó que el trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, atender a los clientes que llegaran, mantener todo limpio y cerrar a las 6 de la mañana. El pago era bueno, mejor de lo que esperaba para ese tipo de trabajo. Solo una cosa, me dijo Don Esteban mientras me entregaba las llaves. Si pasa algo raro, algo que no entiendas, no trates de investigar. Solo mantente adentro, detrás del mostrador, y espera a que pase. En ese momento pensé que se refería a asaltos o gente problemática. No imaginé que se refería a algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntual a las 10 y Don Esteban me enseñó dónde estaba todo. La caja registradora, los interruptores de las bombas, el baño, la pequeña cocina donde podía calentar algo de comer. La tienda era pequeña pero tenía de todo: refrescos, dulces, cigarros, algunas cosas básicas como aceite para auto y líquido para los cristales. Los clientes regulares son buena gente, me explicó mientras revisábamos el inventario. Camioneros que viajan de noche, gente que regresa tarde del trabajo, algunos jóvenes que salen de fiesta, pero a veces llegan otros. ¿Otros?, le pregunté. Don Esteban me miró con una expresión extraña, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. Ya lo entenderás, fue todo lo que dijo. Las primeras semanas fueron normales. Llegaban camioneros cansados que compraban café y cigarros, familias que regresaban de visitar parientes en otros pueblos, jóvenes que iban o venían de alguna fiesta. La mayoría eran amables, algunos platicadores. Me acostumbré rápido al ritmo del trabajo y hasta empecé a disfrutar la tranquilidad de la noche. Pero entonces llegó esa noche de viernes. Era cerca de la medianoche cuando vi las luces del auto acercándose por la carretera. No había nada extraño en eso. Siempre llegaban clientes a esa hora. Pero algo en la forma en que se movían las luces me llamó la atención. Iban muy lento, como si el conductor estuviera buscando algo, o como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. El auto se detuvo en la bomba número 2. Era un coche viejo, de esos que ya no se ven mucho, color azul oscuro y con las llantas un poco desgastadas. El motor hacía un ruido extraño, como si le costara trabajo mantenerse encendido. Esperé a que el conductor bajara, pero no pasó nada. El auto se quedó ahí, con el motor encendido, pero nadie salió.
Desde el mostrador podía ver la silueta de alguien en el asiento del conductor, pero no se movía. Pasaron 5 minutos y nada. 10 minutos y el auto seguía ahí. Empecé a sentirme incómodo. Tal vez el conductor se había quedado dormido, o tal vez tenía algún problema y necesitaba ayuda. Decidí salir a preguntar si todo estaba bien. Salí de la tienda y caminé hacia el auto. Las luces de la gasolinera iluminaban todo el área, pero por alguna razón sentía como si la oscuridad estuviera más cerca de lo normal, como si las sombras fueran más profundas. Toqué en la ventana del conductor. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda con algo? La figura en el asiento se movió lentamente y volteó hacia mí. Lo que vi me hizo retroceder varios pasos. Era el rostro de una mujer, pero algo estaba muy mal. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos eran completamente negros. No tenían pupila, no tenían iris, solo negro profundo. Su boca estaba ligeramente abierta y cuando me miró, sonrió de una manera que me hizo sentir frío en el estómago. «Necesito gasolina», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. No supe qué hacer. Todo en mí me decía que corriera, que me alejara de ahí lo más rápido posible, pero también pensé que tal vez era mi imaginación, que la luz estaba jugando trucos con mis ojos, que tal vez la mujer solo tenía alguna condición médica extraña. «Por supuesto», logré decir. «¿Cuánto va a querer?» «Lleno», respondió sin dejar de sonreír. Caminé hacia la bomba con las piernas temblorosas. Mis manos temblaban mientras quitaba la manguera y la acercaba al tanque del auto. Pero cuando intenté abrir la tapa del tanque, no había ninguna. Revisé todo el lado del auto y no encontré dónde echar la gasolina. «Disculpe», le dije a la mujer, «no encuentro dónde está la tapa del tanque». Ella volteó hacia mí otra vez con esa sonrisa terrible. «No importa», dijo, «ya no la necesito». Y entonces el auto arrancó y se alejó lentamente por la carretera, con esas luces que se perdían en la oscuridad hasta que ya no pude verlas. Me quedé parado junto a la bomba por varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Tal vez había sido una broma, tal vez la mujer tenía problemas mentales, tal vez yo estaba más cansado de lo que pensaba y mi mente me había jugado una mala pasada. Regresé a la tienda y traté de concentrarme en otras cosas. Acomodé algunos productos, limpié el mostrador, revisé que todo estuviera en orden, pero no podía sacarme de la cabeza esos ojos negros y esa sonrisa. Alrededor de las 2 de la mañana llegó otro cliente. Esta vez era un camionero que conocía, un señor mayor que siempre pasaba los viernes en su ruta hacia el norte. Se llamaba Román, y era de esas personas que te hacen sentir bien con solo platicar un rato. «¿Cómo está la noche, joven Carlos?», me preguntó mientras pagaba su tanque lleno y un café. «Tranquila», le mentí. No sabía cómo explicarle lo que había pasado con la mujer del auto azul. Román me miró con atención, como si pudiera ver que algo me preocupaba. «¿Ha pasado algo raro?», me preguntó. No sé por qué, pero decidí contarle. Tal vez necesitaba que alguien me dijera que había sido mi imaginación, que no había pasado nada extraño. Le platiqué sobre la mujer del auto azul, sobre sus ojos negros y su sonrisa, sobre el auto que no tenía tapa de gasolina. Román me escuchó sin interrumpir, pero vi como su expresión se iba poniendo más seria. «¿Un auto azul oscuro, viejo?», me preguntó cuando terminé de contar. «Sí, ¿por qué?». Román suspiró y tomó un sorbo de su café. «Hace como 10 años», dijo lentamente, «una mujer tuvo un accidente en esta carretera. Venía manejando de noche y se salió del camino. Su auto era azul oscuro, viejo. La encontraron al día siguiente». Sentí como si algo frío me recorriera la espalda. «Pero eso no significa nada», traté de convencerme. «Hay muchos autos azules». «Puede ser», dijo Román, pero no parecía convencido. «Solo ten cuidado, joven. Esta carretera tiene su propia historia, y no toda es buena». Se terminó su café y se fue, dejándome solo otra vez con mis pensamientos y mis miedos. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude dormir cuando llegué a mi casa. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y esa sonrisa que no era completamente humana. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando llegué al trabajo, don Esteban me estaba esperando. «¿Cómo estuvo tu noche?», me preguntó,
Pero había algo en su tono que me hizo pensar que ya sabía la respuesta. Le conté lo que había pasado. Don Esteban me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si no fuera la primera vez que escuchaba esa historia. Carlos, me dijo cuando terminé, hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Esta gasolinera ha estado aquí por más de 20 años, y yo he visto muchas cosas que no deberían existir. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Gente que no debería estar aquí. Gente que debería estar descansando en paz, pero que por alguna razón sigue vagando por esta carretera. Don Esteban se acercó al mostrador y sacó una pequeña libreta vieja y desgastada. Cada vez que pasa algo como lo que tú viste, lo anoto aquí, me dijo mostrándome la libreta, para llevar un registro, para entender si hay algún patrón. Hojeé las páginas y vi fechas, horas, descripciones de encuentros extraños. Había muchas, demasiadas. Auto azul con mujer de ojos negros aparecía varias veces a lo largo de los años. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le pregunté. Porque esperaba que tal vez contigo fuera diferente. Que tal vez ella ya hubiera encontrado lo que buscaba y hubiera dejado de venir. ¿Qué busca? Don Esteban cerró la libreta y me miró directamente a los ojos. Eso es lo que ninguno de nosotros ha podido averiguar. Esa noche llegué al trabajo con una mezcla de miedo y curiosidad. Había pensado todo el día en renunciar, en buscar otro empleo, cualquier cosa que me mantuviera lejos de esa carretera. Pero también había algo que me empujaba a quedarme, a tratar de entender qué era lo que realmente estaba pasando. La noche comenzó normal. Llegaron algunos clientes regulares, vendí algunas cosas, todo transcurrió sin problemas hasta cerca de la 1 de la mañana. Entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. No era el auto azul esta vez. Era una persona caminando por la carretera, viniendo desde la dirección norte. Al principio pensé que era alguien que había tenido problemas con su vehículo y venía buscando ayuda. Pero mientras la figura se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La persona caminaba de una manera extraña, como si no tuviera prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus pasos eran demasiado uniformes, demasiado mecánicos. Y aunque había buena iluminación en la gasolinera, no podía ver claramente su rostro. La figura siguió caminando hasta que estuvo justo bajo las luces. Era un hombre joven, tal vez de mi edad, vestido con ropa que parecía vieja y descolorida. Tenía el cabello revuelto y su piel tenía ese mismo tono grisáceo que había visto en la mujer del auto azul. Entró a la tienda sin hacer ruido. Las campanillas de la puerta no sonaron, lo cual era extraño porque siempre sonaban cuando alguien entraba. «Buenas noches», me dijo, y su voz tenía esa misma cualidad lejana que había escuchado antes. «Buenas noches», respondí tratando de mantener la calma. «¿En qué le puedo ayudar?» El hombre caminó por los pasillos de la tienda, viendo los productos como si fuera la primera vez que veía cosas así. Tomó un refresco, luego lo puso de vuelta. Tomó una bolsa de papas, la examinó, la regresó a su lugar. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», me preguntó sin voltear a verme. «Unas pocas semanas», respondí. «Es un buen lugar para trabajar», dijo. «Tranquilo, aunque a veces llegan visitantes inesperados». Algo en la forma en que dijo esas palabras me hizo sentir muy incómodo. El hombre siguió caminando por la tienda, pero ahora me di cuenta de algo que me hizo querer correr. No se reflejaba en los espejos de seguridad que había en las esquinas. Podía verlo directamente, pero en los espejos solo se veían los pasillos vacíos. «¿Va a comprar algo?», le pregunté, mi voz sonaba temblorosa. El hombre se detuvo y volteó hacia mí. Sus ojos eran iguales a los de la mujer, completamente negros, sin pupila, sin iris. «No», dijo sonriendo. «Solo vine a conocer al nuevo empleado». Salió de la tienda tan silenciosamente como había entrado. Lo vi alejarse por la carretera hasta que la oscuridad se lo tragó completamente. Esa noche llamé a don Esteban desde el teléfono de la gasolinera. «Don Esteban», le dije cuando contestó, «necesito hablar con usted». «¿Qué pasó ahora?», me preguntó, pero no sonaba sorprendido. Le conté sobre el hombre que no se reflejaba en los espejos, sobre sus ojos negros, sobre la forma extraña en que caminaba. «Carlos», me dijo don Esteban, «creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre este lugar». Al día siguiente don Esteban llegó temprano y me pidió que nos sentáramos para platicar. «Esta gasolinera está construida sobre un lugar especial», me dijo.
Hace muchos años, antes de que existiera la carretera, este era un cruce de caminos. Los antiguos habitantes de la región decían que era un lugar donde se encontraban dos mundos. ¿Dos mundos? El mundo de los vivos y el mundo de los que ya se fueron. Por alguna razón, algunas personas que han dejado este mundo no pueden seguir su camino. Se quedan atrapadas aquí, vagando, buscando algo que les permita encontrar paz. ¿Y por qué vienen aquí? Porque este lugar es como una puerta. Las luces, la actividad, la gente que pasa constantemente, todo eso los atrae. Es como si fuera la única forma que tienen de sentirse conectados con el mundo de los vivos. ¿Son peligrosos?, le pregunté. Don Esteban pensó por un momento antes de responder. No creo que quieran hacer daño, pero tampoco creo que sean completamente inofensivos. Están perdidos, confundidos, y a veces la gente perdida puede hacer cosas desesperadas. ¿Por qué no cierra la gasolinera? ¿Por qué seguir operando aquí? Porque alguien tiene que estar aquí. Si este lugar se queda abandonado, si se queda completamente oscuro, ellos podrían empezar a expandirse, a buscar otros lugares donde aparecer. Al menos aquí están contenidos, en cierta forma. Esa explicación no me tranquilizó para nada. De hecho, me hizo sentir peor. Ahora sabía que mi trabajo no era solo vender gasolina y dulces. Era ser una especie de guardián entre dos mundos, un centinela que mantenía a los perdidos en su lugar. Puedes renunciar si quieres, me dijo don Esteban. Lo entendería perfectamente, pero si decides quedarte, necesito que sepas que hay reglas que debes seguir. ¿Qué tipo de reglas? Nunca los invites a entrar. Si ya están adentro, no trates de echarlos. No les hagas preguntas sobre quiénes son o de dónde vienen. No trates de ayudarlos a recordar su vida pasada. Y sobre todo, nunca los sigas si se van caminando hacia la oscuridad. ¿Qué pasa si rompo alguna de esas reglas? Don Esteban me miró con una expresión muy seria. Podrías quedar atrapado con ellos. A pesar del miedo, decidí quedarme. Necesitaba el trabajo y además había algo en esa situación que despertaba mi curiosidad. Quería entender más sobre esos visitantes nocturnos, sobre lo que los mantenía atados a ese lugar. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Llegaron algunos clientes normales. Trabajé sin problemas. Casi empecé a pensar que tal vez lo peor ya había pasado. Pero entonces llegó la noche del martes. Era una noche particularmente oscura, sin luna y con nubes que cubrían las estrellas. La gasolinera parecía una isla de luz en medio de un océano de negrura. Alrededor de las 11:30, cuando estaba limpiando el área de las bombas, escuché algo que me hizo detenerme inmediatamente. Música. Venía de algún lugar en la oscuridad, más allá de donde llegaban las luces de la gasolinera. Era una melodía suave y triste, como la música que se escucha en los velorios o en las ceremonias religiosas. Pero había algo en esa música que no sonaba completamente normal, como si fuera tocada por instrumentos que no eran de este mundo. La música se acercaba. Regresé rápidamente a la tienda y cerré la puerta con seguro. Desde la ventana pude ver una procesión extraña acercándose por la carretera. Eran tal vez unas 10 personas caminando en fila, todas vestidas de negro, todas con la cabeza agachada. La música venía de ellos, aunque no podía ver instrumentos musicales. Algunos cargaban velas, pero las llamas de esas velas eran azules en lugar de naranjas. La procesión se detuvo justo en el límite de la luz de la gasolinera. Las figuras se quedaron ahí paradas, inmóviles, como esperando algo. Uno de ellos, el que iba al frente, levantó la cabeza y me miró directamente a través de la ventana. Tenía el mismo rostro gris y los mismos ojos negros que había visto antes, pero había algo más en su expresión. Parecía triste, terriblemente triste, como si cargara con un dolor que nunca podría terminar. Levantó una mano y me hizo una seña para que saliera. Recordé las palabras de don Esteban. Nunca los sigas si se van caminando hacia la oscuridad. Pero este no se estaba yendo. Me estaba invitando a ir con él. Negué con la cabeza y me alejé de la ventana. La música siguió sonando durante toda la noche. Cada vez que me asomaba, la procesión seguía ahí, esperando. Algunas veces veía que el líder me hacía señas otra vez, siempre con esa expresión de tristeza infinita.
No fue hasta que empezó a amanecer que la música finalmente se detuvo. Cuando volví a mirar, la procesión había desaparecido. Esa mañana, cuando don Esteban llegó, me encontró sentado detrás del mostrador todavía temblando. La procesión fue lo único que logré decir. Don Esteban asintió. Solo aparece una vez al año, siempre en la misma fecha. ¿Qué fecha? El aniversario del accidente. ¿Cuál accidente? Hace 15 años, un autobús que venía de un funeral en el pueblo volcó justo aquí en la curva. Iban 10 personas. Ninguna sobrevivió. Sentí como si todo mi mundo se tambaleara. Están tratando de llegar a su destino final, continuó don Esteban. Pero están perdidos. No pueden encontrar el camino. ¿Y por qué me invitaban a ir con ellos? Don Esteban me miró con preocupación. Tal vez piensan que tú puedes ayudarles a encontrar el camino. O tal vez... Se detuvo. ¿Tal vez qué? Tal vez piensan que tú también perteneces con ellos. Las palabras de don Esteban me persiguieron durante días. ¿Qué había querido decir con que tal vez yo también pertenecía con ellos? ¿Había algo en mí que los atraía? ¿Algo que no sabía que tenía? Traté de continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado, pero ya no era lo mismo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido en la noche me hacía saltar, y lo peor de todo era que empezaba a sentir como si alguien me estuviera observando constantemente, incluso cuando no había nadie más en la gasolinera. Una semana después de la noche de la procesión, llegó una mujer que cambiaría todo. Era diferente a los otros visitantes extraños. Para empezar, llegó en un auto normal, un sedán blanco que se veía completamente ordinario. Era una mujer mayor, tal vez de 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y vestida con ropa sencilla pero limpia. Entró a la tienda y compró un café y unas galletas. Parecía completamente normal, excepto por sus ojos. No eran negros como los otros, pero había una intensidad en ellos que me hizo sentir incómodo. «Usted es Carlos», me dijo. No era una pregunta. «Sí, ¿cómo lo sabe?» «Porque ellos me han hablado de usted». Sentí como si mi corazón se detuviera por un momento. ¿Ellos? Los que vagan por esta carretera, los perdidos. Me han contado que hay un joven que trabaja aquí que puede verlos claramente. Señora, no sé de qué me está hablando. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. No tiene que fingir conmigo, Carlos, yo también puedo verlos, siempre he podido verlos. Se sentó en una de las sillas de plástico que había cerca del mostrador y me miró directamente. Me llamo Elena Vázquez. Hace muchos años mi hijo tuvo un accidente en esta carretera. Él era uno de los jóvenes que iban en ese autobús que volcó. Sentí un escalofrío. Ella era la madre de uno de los miembros de la procesión. Desde entonces vengo aquí una vez al mes, tratando de encontrar una forma de ayudarlo a encontrar paz. Pero en todos estos años, nunca había conocido a alguien más que pudiera verlos como yo los veo. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté. «Quiero que me ayude a liberarlos». Elena me explicó que había estado investigando durante años sobre fenómenos como el que ocurría en la gasolinera. Había hablado con curanderos, con sacerdotes, con gente que sabía sobre estas cosas. Todos le habían dicho lo mismo. Los espíritus perdidos necesitaban a alguien del mundo de los vivos que pudiera servirles de guía, alguien que pudiera ayudarlos a recordar quiénes habían sido y qué necesitaban para seguir adelante. «Pero es peligroso», me advirtió. «Si algo sale mal, si perdemos el control de la situación, podrías quedar atrapado con ellos para siempre». «¿Y si no hago nada?». «Entonces seguirán vagando aquí para siempre. Y cada año que pase será más difícil para ellos encontrar paz. Eventualmente, podrían volverse agresivos, desesperados». No supe qué responder. Parte de mí quería ayudar, pero otra parte tenía terror de lo que podría pasar. Elena se terminó su café y se levantó para irse. «No tiene que decidir ahora», me dijo. «Pero piénselo. Si cambia de opinión, estoy hospedada en el hotel del pueblo. Pregúntele a don Esteban. Él sabe cómo contactarme». Después de que se fue, llamé a don Esteban y le conté sobre Elena. «Elena Vázquez», dijo pensativo. «Sí, la conozco. Ha venido aquí durante años. Es buena gente, pero está obsesionada con la idea de salvar a su hijo». «¿Cree que sea posible? ¿Cree que realmente podríamos ayudarlos?». Don Esteban suspiró. «No lo sé, Carlos.
He visto muchas cosas en estos años, pero nunca he visto a alguien lograr algo así. Y los riesgos. Se detuvo. ¿Qué riesgos? Si intentas hacer contacto directo con ellos, si tratas de comunicarte con ellos de manera más profunda, podrías abrir una puerta que luego no puedas cerrar. Podrías quedar conectado con ellos de una forma que te cambiaría para siempre. Esa noche, mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Elena y en su propuesta. ¿Tenía realmente la capacidad de ayudar a esos espíritus perdidos? ¿O solo me pondría en peligro sin lograr nada? Alrededor de las 2 de la mañana, tuve mi respuesta. La mujer del auto azul regresó. Esta vez no se quedó en el auto. Salió y caminó directamente hacia la tienda. Sus movimientos eran los mismos que siempre. Lentos, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Entró a la tienda y se quedó parada frente al mostrador, mirándome con esos ojos completamente negros. «Necesito ayuda», me dijo. Por primera vez uno de ellos me había hablado directamente. Había admitido que necesitaba algo. «¿Qué tipo de ayuda?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. No puedo recordar mi nombre. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que Elena había dicho. Necesitaban recordar quiénes habían sido. «¿Recuerda algo más? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía?». La mujer se quedó callada por un momento, como si estuviera tratando de buscar en su memoria. «Tenía una hija», dijo finalmente. «Una hija pequeña, pero no puedo recordar su nombre, no puedo recordar cómo era». Sentí una mezcla de tristeza y miedo. Esta mujer había sido una persona real, con una familia, con una vida, y ahora estaba perdida, sin poder recordar ni siquiera los detalles más básicos de quién había sido. «¿Qué pasó esa noche?», le pregunté. «¿Recuerda el accidente?». «Estaba lloviendo», dijo lentamente. «Iba manejando muy rápido. Tenía prisa por llegar a casa. Mi hija me estaba esperando». «¿Qué más?». «Las luces. Vi unas luces muy brillantes viniendo hacia mí. Traté de esquivarlas, pero...». Se detuvo y me miró directamente. «No llegué a casa. Mi hija se quedó esperándome». En ese momento entendí lo que Elena había querido decir. Estos espíritus no solo estaban perdidos, estaban llenos de dolor y culpa. Necesitaban perdón, necesitaban paz, necesitaban saber que todo estaba bien. «¿Cómo se llamaba su hija?», le pregunté. La mujer cerró los ojos y pareció concentrarse intensamente. «Ana», dijo finalmente. «Se llamaba Ana». «¿Y usted?». «María, mi nombre era María». En el momento en que dijo su nombre, algo cambió en su apariencia. Su piel dejó de verse tan gris. Sus facciones se suavizaron un poco. Por un momento, pude ver cómo había sido cuando estaba viva. Una madre joven, preocupada por llegar a casa con su hija. «María», le dije suavemente, «Ana está bien. Ya es una mujer adulta. Ella entiende lo que pasó esa noche. No es su culpa». No sé de dónde vinieron esas palabras, pero sentí que eran verdaderas, que de alguna manera necesitaba escuchar eso. María me miró con una expresión que mezcló sorpresa, alivio y algo parecido a la gratitud. «¿Está bien?», me preguntó. «¿Mi Ana está bien?». «Está bien», le repetí. «Y usted puede descansar ahora». María sonrió, pero esta vez su sonrisa era diferente. Era cálida, humana, llena de paz. «Gracias», me dijo. Y entonces lentamente se desvaneció hasta que ya no quedó nada. Me quedé parado detrás del mostrador temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había ayudado a María a recordar, a encontrar paz, a seguir adelante. Pero también había sentido algo más. Una conexión que me había cambiado de alguna manera. Al día siguiente busqué a Elena en el hotel del pueblo. «Funcionó», le dije. «Pude ayudar a una de ellas». Elena me miró con una mezcla de emoción y preocupación. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Diferente», admití. Como si algo en mí hubiera cambiado. «Eso es normal», me dijo. «Cuando haces contacto con el otro lado, cuando ayudas a un espíritu a encontrar paz, parte de ti también cruza esa línea. Es el precio que pagamos por ayudar». «¿Qué significa eso?». Elena me puso una mano en el hombro. «Significa que ahora eres parte de este lugar, Carlos. Significa que tu destino está conectado con el de todos los que vagan por esa carretera». No entendí completamente lo que me estaba diciendo hasta que regresé al trabajo esa noche.
Cuando llegué a la gasolinera, don Esteban me estaba esperando. Tenía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de tristeza y miedo. «Carlos», me dijo, «necesito decirte algo que debería haberte dicho desde el principio». «¿Qué cosa?» «Tú no respondiste a mi anuncio en el periódico». Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Qué quiere decir? Nunca puse un anuncio en el periódico. Tú llegaste aquí por tu cuenta, dijiste que habías visto el anuncio, pero yo nunca puse ningún anuncio. Eso no puede ser cierto. Carlos, me dijo con voz suave, ¿recuerdas exactamente cómo llegaste aquí esa primera noche? ¿Recuerdas el camino que tomaste desde tu casa? Traté de recordar, pero por alguna razón mi memoria de esa noche era borrosa, incompleta. Creo que... Empecé a decir, pero no pude terminar la frase. ¿Recuerdas qué estabas haciendo antes de perder tu trabajo en la fábrica?, me preguntó don Esteban. Otra vez mi memoria se sentía extraña, como si tratara de recordar un sueño. Carlos, me dijo don Esteban muy suavemente, creo que necesitas saber la verdad sobre ti mismo. Las palabras de don Esteban resonaron en mi cabeza como un eco que no quería desaparecer. Traté de recordar mi vida antes de llegar a la gasolinera, pero era como tratar de agarrar humo con las manos. Los recuerdos se desvanecían cada vez que intentaba enfocarme en ellos. No entiendo, le dije. Tengo recuerdos de mi casa, de mi hermana, de mi trabajo en la fábrica. ¿Tienes su número de teléfono?, me preguntó don Esteban. Busqué en mis bolsillos, pero no encontré mi celular. Traté de recordar cuándo había sido la última vez que lo había visto, pero no pude. ¿Recuerdas la dirección de tu casa? Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. No podía recordar mi dirección. No podía recordar cómo era mi casa por dentro. No podía recordar el rostro de mi hermana. Carlos, me dijo don Esteban muy despacio. ¿Recuerdas tu apellido completo? Mendoza Rivera, respondí inmediatamente. ¿Estás seguro? De repente ya no estaba seguro de nada. Don Esteban fue hacia la parte de atrás de la tienda y regresó con un periódico viejo. Lo extendió sobre el mostrador y señaló una noticia en la página 3. Leí esto. El titular decía: joven pierde la vida en accidente automovilístico en carretera estatal. Empecé a leer la noticia, pero las palabras se me atoraron en la garganta cuando llegué al nombre de la víctima. Carlos Mendoza Rivera, de 28 años de edad, oriundo de Guadalajara, Jalisco, perdió la vida la madrugada del pasado martes, cuando su vehículo se salió de la carretera a la altura del kilómetro 47. Según los primeros reportes, el joven venía de regreso a su casa después de buscar trabajo en los pueblos del norte, cuando aparentemente se quedó dormido al volante. Su cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana por empleados de la gasolinera cercana al lugar del accidente. La fecha del periódico era de hace 3 meses. Exactamente 3 meses atrás. No, susurré. Esto no puede ser real. Carlos, me dijo don Esteban con voz quebrada. Ese accidente pasó justo aquí, en la curva que está antes de llegar a la gasolinera. Tu auto se volcó y se incendió. Yo mismo te encontré. Todo empezó a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Por eso podía ver a los otros espíritus. Por eso me habían aceptado tan fácilmente. Por eso Elena había dicho que ellos le habían hablado de mí. Pero puedo tocar cosas, dije desesperadamente. Puedo mover objetos, puedo hablar con la gente, porque este lugar es especial, me explicó don Esteban. Aquí los que se han ido pueden interactuar con el mundo de los vivos. Por eso construí la gasolinera aquí, para darles un lugar donde pudieran sentirse conectados. ¿Usted sabía desde el principio? Lo sospechaba. Pero esperaba estar equivocado. Esperaba que tal vez hubiera sobrevivido de alguna manera, que fueras una persona real que solo tenía la habilidad de ver espíritus. Me senté en el suelo porque mis piernas ya no me sostenían. Todo lo que había creído sobre mí mismo, toda mi identidad, todo había sido una ilusión. ¿Qué soy entonces?, le pregunté. Eres un espíritu perdido como los otros, pero eres diferente porque tu conexión con este mundo es más fuerte. Por eso puedes parecer tan real, por eso puedes tocar cosas, por eso puedes ayudar a los demás a encontrar paz. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Don Esteban se acercó y se sentó a mi lado en el suelo. Eso depende de ti.
Puedes seguir trabajando aquí ayudando a otros como tú a encontrar su camino. O puedes tratar de seguir adelante, de encontrar tu propia paz. ¿Cómo hago eso? Tienes que recordar lo que te ata a este lugar. Tienes que encontrar lo que necesitas resolver antes de poder descansar. Cerré los ojos y traté de pensar. ¿Qué había estado haciendo la noche del accidente? ¿Por qué había estado en esa carretera? Lentamente, como agua filtrándose a través de una grieta, los recuerdos verdaderos empezaron a regresar. Había estado buscando trabajo durante semanas. Mi hermana estaba enferma y necesitaba dinero para sus medicinas. Había escuchado que en los pueblos del norte había oportunidades, así que había tomado mi auto viejo y había ido a buscar trabajo, pero no había encontrado nada. Había pasado 3 días yendo de pueblo en pueblo, de negocio en negocio, y nadie tenía trabajo para mí. Estaba regresando a casa, derrotado, preocupado por mi hermana, cuando el cansancio me venció. Mi hermana, dije en voz alta. Ella debe estar esperándome. Debe estar preguntándose dónde estoy. Don Esteban negó con la cabeza. Han pasado 3 meses, Carlos. Ella ya sabe lo que pasó, ya pasó por el duelo. Ya encontró otra forma de conseguir el dinero para sus medicinas. Pero yo prometí que la iba a ayudar. Y lo hiciste. El seguro de vida de tu auto pagó por sus tratamientos. Ella está bien ahora. Sentí como si algo se desatara dentro de mí. La culpa que había estado cargando sin saberlo, la preocupación por mi hermana, la sensación de que había fallado, todo empezó a desvanecerse. ¿Está realmente bien?, le pregunté. Está bien, me confirmó don Esteban. Está trabajando en una oficina en el centro de Guadalajara. Se casó el mes pasado. Está viviendo una vida feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lágrimas que no sabía que podía llorar siendo lo que era ahora. Puedes irte, me dijo don Esteban suavemente. Puedes encontrar paz. Pero cuando traté de imaginarme dejando la gasolinera, algo me detuvo. ¿Qué pasa con los otros?, le pregunté. ¿Qué pasa con María, con el hombre del auto, con la procesión? Ellos encontrarán su propio camino. Pero yo los puedo ayudar, puedo hacer lo que hice con María. Don Esteban me miró con una expresión triste. Carlos, si te quedas para ayudar a otros, si eliges no seguir adelante, estarás atrapado aquí para siempre. Cada vez será más difícil irte. Eventualmente, podrías olvidar completamente quién eras y convertirte en uno de ellos, vagando sin propósito, perdido para siempre. Pero puedo ayudarlos. Sí puedes, pero el precio es tu propia alma. Miré hacia la ventana de la gasolinera. Afuera, en la oscuridad, podía ver figuras moviéndose. Más espíritus perdidos, más almas que necesitaban ayuda para encontrar su camino. Y entonces entendí la verdadera cruel realidad de mi situación. Si me iba, si encontraba mi paz, los dejaría solos con su dolor. Pero si me quedaba para ayudarlos, me condenaría a quedar atrapado aquí para siempre, viendo cómo llegaban más y más espíritus perdidos, sabiendo que eventualmente me convertiría en uno de ellos. No había una buena elección. No había una salida que no implicara sufrimiento. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, le pregunté a don Esteban. El amanecer se acerca, me dijo. Con la luz del día tu conexión con este mundo se debilitará. Si no tomas una decisión antes de que salga el sol, la decisión se tomará por ti. Miré el reloj en la pared. Eran las 5:30 de la mañana. Tenía tal vez media hora. Me levanté y caminé hacia la puerta de la gasolinera. Afuera, en la penumbra que precedía al amanecer, pude ver a todos los espíritus perdidos reunidos. María ya no estaba entre ellos, pero había muchos otros. El hombre que no se reflejaba en los espejos, los miembros de la procesión y otros que no había visto antes. Todos me miraban con esperanza en sus ojos oscuros. Ayúdanos, susurraron al unísono. Ayúdanos a recordar. Volteé hacia don Esteban. ¿Qué eligió usted?, le pregunté. Por primera vez vi que don Esteban también tenía los ojos completamente negros. Yo elegí quedarme, me dijo. Hace 40 años, cuando tuve mi propio accidente en esta carretera. He estado aquí desde entonces, cuidando este lugar, ayudando cuando puedo. ¿Se arrepiente? Todos los días. Pero también sé que si no estuviera aquí, este lugar sería mucho peor.
Los espíritus se volverían salvajes, desesperados, se expandirían más allá de la carretera. El cielo empezó a aclararse en el horizonte. Podía sentir cómo mi conexión con el mundo físico comenzaba a debilitarse. Mis manos se veían menos sólidas. Mi reflejo en los espejos empezaba a desvanecerse. Tenía que decidir. Podía caminar hacia la luz del amanecer y encontrar mi paz, sabiendo que había cumplido mi propósito al ayudar a mi hermana. Podía reunirme con los que se habían ido antes que yo y descansar para siempre. O podía quedarme y condenarme a una eternidad de soledad, ayudando a otros espíritus perdidos sabiendo que eventualmente me perdería yo mismo. Miré una vez más hacia los espíritus que esperaban afuera. Vi el dolor en sus rostros, la confusión, la desesperación. Pensé en todos los que vendrían después, en todas las almas que se perderían en esta carretera maldita, y entonces tomé mi decisión. Caminé hacia la puerta y la abrí. «Vengan», les dije a los espíritus, «vamos a trabajar». El sol salió completamente y mi última oportunidad de encontrar paz se desvaneció para siempre. Ahora, 3 meses después, sigo aquí. Sigo trabajando en el turno de noche, ayudando a los espíritus perdidos a recordar quiénes fueron. He ayudado a docenas de ellos a encontrar su camino, pero cada día llegan más. Y cada día que pasa, siento como mi propia humanidad se desvanece un poco más. A veces olvido mi nombre por horas. A veces no puedo recordar el rostro de mi hermana. A veces me miro en el espejo y veo que mis ojos se están volviendo más oscuros. Don Esteban me advirtió que esto pasaría. Me dijo que eventualmente me convertiría en uno de ellos, vagando sin propósito, olvidando por qué elegí quedarme. Pero todavía tengo tiempo. Todavía puedo ayudar. Y tal vez, solo tal vez algún día llegue alguien que pueda ayudarme a mí también. Hasta entonces, seguiré aquí, en esta gasolinera al borde de la carretera, esperando en la oscuridad, cuidando a los perdidos. Si alguna vez pasan por aquí de noche, si ven las luces brillantes cortando la oscuridad, si necesitan gasolina o algo de la tienda, son bienvenidos. Solo recuerden las reglas. No hagan preguntas sobre quiénes somos. No traten de ayudarnos a recordar nuestras vidas pasadas. Y sobre todo, nunca nos sigan si caminamos hacia la oscuridad. Porque una vez que cruzan esa línea, una vez que se adentran en nuestro mundo, ya no hay regreso. Y nosotros siempre necesitamos compañía en la oscuridad. Siempre. Antes de empezar a contar esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar no es producto de mi imaginación. Mi primo Esteban me contó esto hace años, cuando regresó del norte después de trabajar en unos ranchos ganaderos. Él nunca había sido de mentir, y cuando me platicó lo que pasó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua. Desde entonces nunca ha vuelto a trabajar de noche. Me llamo José María Hernández Contreras. Tengo 29 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Hace 3 años necesitaba trabajo urgente porque mi mamá estaba enferma y los gastos del doctor se nos estaban saliendo de las manos. Un conocido me dijo que en un rancho grande allá, por Zacatecas, estaban buscando veladores, gente que cuidara el ganado durante la noche. El pago era bueno, muy bueno para ser honesto, y eso ya me dio mala espina desde el principio. El patrón se llamaba don Aurelio Ramírez, un hombre mayor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules que te daban escalofríos cuando te miraba. Su rancho estaba alejado del pueblo más cercano, como a 2 horas en camioneta por un camino de terracería que se perdía entre cerros y matorrales. Cuando llegué, me recibió en la entrada principal, junto con otros 4 hombres que también habían venido buscando trabajo. «Miren, muchachos», nos dijo don Aurelio mientras nos llevaba a conocer las instalaciones. «Este trabajo no es para cualquiera. Aquí han pasado cosas raras desde hace años y por eso pago bien. Si alguno se quiere echar para atrás, ahora es el momento». Ninguno de nosotros se movió. Todos necesitábamos el dinero. El rancho era enorme, con cientos de vacas, caballos y otros animales. Había corrales grandes, establos, bodegas y una casa principal donde vivía don Aurelio con su esposa doña Carmen. Para los trabajadores había una casita más pequeña con literas donde podíamos dormir los que cuidábamos el ganado de día. Los veladores tenían su propio cuarto aparte, porque según don Aurelio,
Necesitaban descansar bien durante el día. Nos presentó a Tomás, el encargado del rancho, un hombre flaco de unos 40 años que parecía no haber dormido en semanas. Tenía ojeras muy marcadas y cuando hablaba, sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera esperando que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. El trabajo es sencillo, nos explicó Tomás mientras caminábamos entre los corrales. Hay que hacer rondas cada hora por todo el rancho. Revisar que el ganado esté bien y que no haya nada extraño. Si ven algo raro, cualquier cosa, me hablan por radio inmediatamente. No importa qué tan tonto les parezca, me avisan. Nos dio a cada uno una lámpara de mano muy potente, un radio de 2 vías y un silbato. El silbato es para emergencias, dijo. Si se meten animales salvajes o si... Se quedó callado por un momento. Si pasa algo que no puedan manejar. Esa primera noche me tocó hacer guardia junto con un muchacho llamado Ricardo, que venía de Michoacán. Era más joven que yo, como de unos 20 años, y se notaba que estaba nervioso. Habíamos escuchado rumores en el pueblo sobre ese rancho, pero pensamos que eran puras habladurías de la gente. A las 9 de la noche empezamos nuestro turno. Todo se veía normal. Las vacas estaban tranquilas en los corrales. Los caballos descansaban en los establos. Hicimos la primera ronda sin problemas. La segunda también. Pero cuando eran como las 11:30 de la noche, empezamos a escuchar cosas raras. Primero fue como un susurro que venía de los corrales del fondo, donde tenían a los toros más grandes. Ricardo y yo nos miramos y decidimos ir a revisar. Cuando llegamos, todos los toros estaban parados, mirando hacia el mismo punto, hacia un rincón oscuro donde no llegaba la luz de los reflectores. ¿Escuchaste eso?, me preguntó Ricardo en voz baja. Yo asentí con la cabeza. Era como si alguien estuviera hablando muy quedito, pero no podíamos entender las palabras. Prendimos las lámparas y aluzamos hacia donde miraban los toros, pero no vimos nada. De repente uno de los toros más grandes empezó a hacer unos sonidos extraños, como si estuviera llorando. Nunca había escuchado a un animal hacer esos ruidos. Los otros toros se pusieron nerviosos también y empezaron a moverse, inquietos en el corral. «Vámonos de aquí», me dijo Ricardo, y yo estuve de acuerdo. Nos regresamos hacia la casita donde estaba la base de los veladores. Pero cuando íbamos a medio camino, escuchamos pasos atrás de nosotros. Volteamos con las lámparas, pero no había nadie. Los pasos se escuchaban claros como botas sobre la tierra, pero no veíamos a nadie. Ricardo estaba temblando y yo sentía como si alguien me estuviera viendo desde la oscuridad. Caminamos más rápido hacia la casa, pero los pasos nos siguieron todo el camino. Cuando llegamos a la casita, llamamos a Tomás por radio. «¿Qué pasó?», nos preguntó. Le contamos lo que habíamos visto y escuchado. Hubo un silencio largo antes de que contestara. «Está bien, quédense cerca de la casa el resto de la noche. Mañana hablamos», fue todo lo que dijo. Al día siguiente, cuando nos despertamos, Tomás ya nos estaba esperando afuera de la casita, con una taza de café en las manos. Se veía más cansado que la noche anterior, si es que eso era posible. Nos sentamos en unas sillas viejas que había en el patio, y él nos miró fijamente antes de hablar. «Lo que pasó anoche no es nada nuevo», nos dijo tomando un sorbo de café. «Aquí han pasado cosas raras desde que tengo memoria, pero en los últimos años se han puesto peores. Por eso don Aurelio paga también a los veladores, porque la mayoría no aguanta más de una semana». Ricardo y yo nos miramos. «¿Qué tipo de cosas raras?», le pregunté. Tomás suspiró y se quedó viendo hacia los corrales. Empezó hace como 10 años. Los animales se ponían nerviosos en las noches, igual que anoche. Después empezamos a escuchar voces, pasos, a veces hasta música que venía de lugares donde no había nadie. Algunos veladores decían que veían sombras moviéndose entre los corrales. «¿Y por qué no han buscado ayuda? ¿Un sacerdote o algo así?», le preguntó Ricardo. «Ya vinieron varios», contestó Tomás. «Vinieron padres de diferentes iglesias. Hasta trajeron a una señora que decía que podía limpiar lugares. Nada funcionó. Las cosas siguieron pasando y cada vez eran más fuertes. Nos contó que el año pasado habían tenido que cambiar de veladores casi cada semana porque nadie aguantaba. Algunos se iban sin decir nada, otros se iban llorando y jurando que nunca iban a regresar. Hubo uno que se quedó encerrado en la casita toda la noche, y cuando llegó la mañana, tenía el cabello completamente blanco del susto. «Pero ustedes dos parecen ser diferentes», nos dijo Tomás. «Se quedaron calmados anoche, no salieron corriendo. Por eso espero que puedan aguantar más tiempo».
Le pregunté si sabía por qué pasaban esas cosas en el rancho. Tomás se quedó callado por un momento. Luego miró hacia la casa principal para asegurarse de que don Aurelio no estuviera cerca. Antes de que don Aurelio comprara este terreno, nos dijo en voz baja, aquí hubo algo muy feo. Dicen que hace muchos años, tal vez como 50, aquí había otro rancho. El dueño era un hombre muy malo, que trataba horrible a sus trabajadores. Un día, varios de sus empleados desaparecieron. Nunca se supo qué pasó con ellos. ¿Y crees que eso tiene que ver con lo que pasa ahora?, le pregunté. No lo sé, dijo Tomás, pero desde que don Aurelio compró este lugar, las cosas extrañas nunca han parado. Él dice que no cree en esas cosas, pero yo he visto cómo se pone nervioso cuando empiezan a pasar. Esa tarde, mientras descansábamos antes del turno de la noche, conocí a los otros veladores. Había un señor mayor llamado don Evaristo, que llevaba trabajando ahí casi 6 meses, más tiempo que cualquier otro. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos lo escuchábamos. La clave para aguantar aquí, nos dijo don Evaristo, es no buscar problemas. Si escuchan algo raro, no vayan a investigar. Si ven algo extraño, voltéense para otro lado. Hagan sus rondas rápido y regrésense a la casita. Mientras no los molesten, ustedes no los molesten. ¿Los?, preguntó Ricardo. Don Evaristo nos miró serio. Sí, porque aquí hay más de uno. Y no todos son iguales. Algunos solo quieren asustar, pero otros... Se quedó callado. ¿Otros qué? Insistí. Otros están enojados. Muy enojados. Y cuando se enojan, las cosas se ponen feas de verdad. Nos contó que una vez, como a los 3 meses de estar trabajando ahí, había visto a un hombre vestido de vaquero caminando entre los corrales. Al principio pensó que era algún trabajador que se había quedado tarde, pero cuando se acercó a hablarle, el hombre volteó y don Evaristo vio que no tenía cara, solo una sombra negra donde debería estar su rostro. Me quedé parado ahí sin poder moverme, nos dijo. El hombre ese me miró por un rato largo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia los corrales del fondo. Cuando llegó a la cerca no la abrió ni la brincó, simplemente pasó a través de ella como si fuera humo. Ricardo estaba pálido escuchando la historia. Yo también estaba nervioso, pero necesitaba el trabajo. Mi mamá dependía de ese dinero para sus medicinas. Cuando llegó la noche me tocó hacer guardia con don Evaristo. Me sentí más tranquilo porque él ya conocía cómo eran las cosas ahí. Empezamos nuestro turno a las 9, igual que la noche anterior. Las primeras 2 horas fueron normales. Hicimos nuestras rondas, revisamos los corrales, todo estaba en orden. Pero cuando dieron las 11, empezaron los ruidos otra vez. Esta vez no eran susurros como la noche anterior. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la tierra. El sonido venía de diferentes direcciones, a veces de los corrales, a veces de los establos, a veces parecía que venía de arriba de nosotros. No voltees, me dijo don Evaristo cuando empecé a buscar de dónde venía el ruido. Haz como que no escuchas nada. Sígueme. Caminamos hacia los corrales del lado este, donde estaban las vacas más jóvenes. Cuando llegamos todas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro y haciendo ruidos nerviosos. Don Evaristo prendió su lámpara y alumbró hacia los corrales. Mira, me dijo señalando hacia el fondo. Al principio no vi nada, pero después mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Había algo grande moviéndose entre las vacas, algo que no debería estar ahí. Era como una sombra, pero más densa, más real. Se movía lento, como si estuviera buscando algo. Las vacas se alejaban de esa cosa, todas amontonándose en una esquina del corral. Algunas estaban haciendo unos sonidos que nunca había escuchado antes, como si estuvieran pidiendo ayuda. ¿Qué es eso?, le susurré a don Evaristo. Uno de los enojados me contestó. Vámonos de aquí. Rápido pero sin correr. Empezamos a caminar hacia la casita, pero esa cosa nos siguió. Podía sentir que estaba atrás de nosotros, podía escuchar sus pasos pesados sobre la tierra. Don Evaristo me agarró del brazo. No voltees, me dijo. Pase lo que pase, no voltees. Pero yo no pude evitarlo. Cuando estábamos llegando a la casita, volteé hacia atrás. Lo que vi esa noche todavía me quita el sueño. Era un hombre, pero no era un hombre normal. Era muy alto, mucho más alto de lo que debería ser cualquier persona. Tenía los brazos largos que le colgaban hasta las rodillas, y cuando caminaba sus pies no hacían ruido en la tierra, pero yo podía escuchar los pasos claramente. Su ropa parecía vieja y desgarrada,
como si hubiera estado bajo la tierra por mucho tiempo, pero lo peor era su cara. Tenía ojos, pero eran completamente negros como 2 hoyos profundos, y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cuando me vio voltear, se detuvo y me miró directamente. Sentí como si me estuviera viendo hasta el alma. Don Evaristo me jaló hacia la casita. «Te dije que no voltearas», me gritó en voz baja. «Ahora ya te vio. Ahora ya sabe quién eres». Nos encerramos en la casita y don Evaristo puso el seguro a la puerta. Se quedó parado ahí por un momento, como si estuviera escuchando algo. Después se sentó en una silla y se puso las manos en la cabeza. «¿Qué significa eso de que ya sabe quién soy?», le pregunté. «Significa que ahora va a buscarte», me dijo. «Antes solo estaba molestando, pero ahora que hiciste contacto visual con él, va a querer algo contigo». Le pregunté qué era lo que quería, pero don Evaristo solo negó con la cabeza. «No lo sé exactamente, pero siempre es algo malo». El último velador que se topó con uno de esos así, terminó en el hospital. Decía que algo lo estaba persiguiendo todas las noches, que no lo dejaba dormir. Pasamos el resto de la noche en la casita, pero yo no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara horrible, esos ojos negros que me habían mirado tan fijamente. Podía escuchar ruidos afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, pero don Evaristo me dijo que no me asomara por las ventanas. Al día siguiente, cuando llegó Tomás, le contamos lo que había pasado. Se puso muy serio cuando supo que yo había volteado a ver a esa cosa. «Esto no está bien», dijo. «Voy a hablar con don Aurelio. A lo mejor es mejor que te vayas unos días hasta que se calme». Pero yo no me podía ir. Necesitaba el dinero para mi mamá. Le dije a Tomás que me quedaba, que podía aguantar lo que fuera. Él me miró como si estuviera loco. «No entiendes», me dijo. «Cuando uno de esos se fija en ti, no para hasta conseguir lo que quiere. Y lo que quieren nunca es bueno». Esa tarde, mientras trataba de dormir, empecé a escuchar cosas raras. Eran como susurros que venían de las paredes, como si alguien estuviera hablándome desde adentro de la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después las voces se hicieron más claras. «José María», decía una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «José María, ven acá». Me levanté de la cama y miré por la ventana. Afuera estaba ese hombre alto parado en el patio mirando hacia mi ventana. Pero ahora no estaba solo. Había otros 2 con él, igual de altos, igual de extraños. Todos me estaban mirando. Cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana. Pero las voces siguieron. Ahora eran más voces y todas decían mi nombre. Algunas sonaban enojadas, otras sonaban tristes, pero todas querían que saliera. «José María, sal de ahí. Queremos hablar contigo. José María, no tengas miedo. Solo queremos conocerte. José María, sabemos por qué estás aquí. Sabemos lo de tu mamá». Eso último me dio mucho miedo. ¿Cómo sabían lo de mi mamá? Traté de no escuchar, pero las voces se hacían más fuertes. Puse la almohada sobre mi cabeza, pero igual las podía escuchar, como si viniera de adentro de mi cabeza. Cuando llegó la noche, don Evaristo me dijo que era mejor que no hiciera guardia, que me quedara en la casita, pero yo sabía que si no trabajaba, don Aurelio me iba a correr, así que salía a hacer mi turno, aunque estaba muy asustado. Esta vez me tocó ir con Ricardo otra vez. Él se veía nervioso porque los otros veladores le habían contado lo que había pasado la noche anterior. Decidimos hacer las rondas juntos, sin separarnos para nada. Todo estaba tranquilo hasta que llegamos a los corrales del fondo. Ahí estaban los 3 hombres altos que había visto en la tarde. Estaban parados en fila, mirando hacia nosotros. Ricardo los vio también y se puso pálido. «¿Qué hacemos?», me preguntó. «Nos vamos», le dije. «Rápido». Pero cuando nos dimos la vuelta para irnos había más. Estaban por todas partes. Entre los corrales, cerca de los establos, algunos hasta estaban parados arriba de los techos. Todos nos miraban. Todos tenían esa misma cara horrible, esos ojos negros que parecían hoyos. Ricardo empezó a temblar. «No podemos salir de aquí», me dijo. «Nos tienen rodeados». Saqué el radio y llamé a Tomás. «Tomás, necesitamos ayuda. Estamos rodeados». Pero del radio solo salía estática. Traté de hablarle otra vez, pero no funcionaba. Era como si algo estuviera bloqueando la señal. Entonces el hombre alto que había visto primero empezó a caminar hacia nosotros. Los otros se quedaron donde estaban, pero él se acercaba lentamente sin hacer ruido. Cuando estaba como a 10 metros de nosotros, abrió la boca y habló. Su voz sonaba como si viniera de muy adentro de la tierra, ronca y fría.
José María, dijo. Ya es hora de que hablemos. Ricardo me agarró del brazo. ¡Vámonos!, me gritó. ¡Corramos! Pero yo no podía moverme. Era como si mis piernas no me obedecieran. El hombre alto siguió caminando hacia nosotros. Y cuando estaba muy cerca, pude ver que su cara no era completamente negra como había pensado. Tenía heridas como si hubiera estado golpeado hace mucho tiempo. Y sus ojos no eran hoyos, sino que estaban completamente blancos. «Tú sabes por qué estamos aquí», me dijo. «Tú sabes lo que pasó en este lugar». «No sé nada», le contesté, aunque mi voz salió como un susurro. «Sí sabes», dijo él. «Todos los que trabajan aquí lo saben. Todos saben que aquí hubo injusticia. Todos saben que aquí hubo dolor». De repente empezó a haber más ruido. Los animales en todos los corrales se pusieron nerviosos. Las vacas mugían fuerte, los caballos relinchaban. Era como si supieran que algo malo estaba pasando. «Nosotros trabajamos aquí», dijo el hombre alto. «Trabajamos para un patrón malo, muy malo. Él nos hizo cosas feas, nos trató como si fuéramos animales. Y cuando ya no pudimos más, tratamos de irnos». «¿Y qué pasó?», le pregunté, aunque no estaba seguro de si quería saber la respuesta. «Él no nos dejó ir», dijo el hombre. «Él se aseguró de que nunca nos pudiéramos ir. Pero nosotros seguimos aquí, esperando que alguien pague por lo que pasó». Ricardo me jaló del brazo otra vez. «Vámonos, José María. Vámonos antes de que sea muy tarde». Pero el hombre alto extendió su brazo hacia mí. «No te vayas todavía», me dijo. «Nosotros te podemos ayudar. Sabemos que tu mamá está enferma. Sabemos que necesitas dinero. Nosotros te podemos dar lo que necesitas». Por un momento, me quedé pensando en lo que me estaba diciendo. Mi mamá de verdad estaba muy enferma, y el dinero que ganaba en el rancho apenas alcanzaba para sus medicinas. Si estos seres podían ayudarme de alguna manera, tal vez valía la pena escucharlos. «¿Cómo me pueden ayudar?», le pregunté. El hombre alto sonrió y cuando lo hizo, pude ver que le faltaban muchos dientes. «Nosotros sabemos dónde está el dinero», me dijo. «El patrón malo que tuvimos escondió mucho dinero en este rancho. Dinero que nos debía a nosotros. Dinero que nunca nos pagó por nuestro trabajo». «¿Y dónde está ese dinero?», le pregunté. «Está enterrado», me dijo. «En el lugar donde él nos puso cuando terminó con nosotros. Si tú nos ayudas a encontrar justicia, nosotros te ayudamos a encontrar el dinero». Ricardo me gritó desde atrás. «No le creas, José María. Estos seres no pueden ayudar con nada bueno». Pero yo estaba desesperado. Pensé en mi mamá, en cómo se veía cada día peor, en cómo no teníamos dinero para los doctores buenos. «¿Qué tengo que hacer?», y le pregunté al hombre alto. «Tienes que ayudarnos a encontrar los huesos», me dijo. «Nuestros huesos están enterrados en algún lugar de este rancho. Si los encuentras y los entierras bien, con respeto nosotros podremos descansar, y tú podrás tener el dinero». «¿Cómo voy a encontrar los huesos?», le pregunté. «Nosotros te vamos a guiar», me dijo. «Pero tienes que venir solo, sin nadie más. Y tiene que ser mañana en la noche, cuando no haya luna». Ricardo me jaló más fuerte. «No, José María, no hagas trato con ellos. Vámonos de aquí». Pero antes de que pudiera contestar, escuchamos un grito desde la casa principal. Era un grito de mujer, muy fuerte. Todos volteamos hacia allá y vimos luces prendiéndose. «¡Doña Carmen!», gritó Ricardo. Algo le pasó a doña Carmen. Los hombres altos empezaron a desaparecer, como si se estuvieran desvaneciendo en el aire. El que había estado hablando conmigo me miró una vez más. «Mañana en la noche», me dijo. «Te vamos a estar esperando en los corrales del fondo. Si no vienes, tu mamá va a empeorar mucho». Después de eso desapareció también. Ricardo y yo corrimos hacia la casa principal. Ahí estaba don Aurelio con Tomás, tratando de calmar a doña Carmen. Ella estaba muy alterada, gritando y señalando hacia su ventana. «Estaban ahí», gritaba. «Estaban parados afuera de mi ventana, mirándome. Eran muchos, todos altos, todos horribles». Don Aurelio nos vio llegar. «¿Ustedes vieron algo?», nos preguntó. Yo no sabía qué decir. Ricardo contestó por mí. «Sí, patrón. Vimos a varios hombres extraños entre los corrales. Nos dijeron cosas raras». Don Aurelio se puso muy serio. «Está bien», dijo. «Mañana vamos a hablar con el padre del pueblo. Esto ya se salió de control». Pero yo sabía que el padre no iba a poder ayudar. Esos seres habían estado ahí por muchos años, y nada los había podido quitar. La única manera de que se fueran era dándoles lo que querían.
Al día siguiente no pude dormir nada. Seguía pensando en lo que me había dicho el hombre alto. Pensaba en mi mamá, en cómo se veía cada día peor. Pensaba en el dinero que podrían darme, en cómo podría pagar por los mejores doctores. Cuando llegó la noche, decidí ir. Sabía que era peligroso, pero estaba desesperado. Le dije a Ricardo que me dolía la cabeza y que no iba a hacer guardia. Él se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que no, que solo necesitaba descansar. Esperé a que todos estuvieran dormidos, y después salí hacia los corrales del fondo. La noche estaba muy oscura, como habían dicho. No había luna, y las estrellas apenas se veían. Cuando llegué a los corrales, ellos ya estaban ahí esperándome. Eran más de los que había visto antes, tal vez 10 o 12. Todos me miraban con esos ojos blancos y horribles. «¿Viniste?», me dijo el hombre alto. «Eso está bien. Ahora vamos a buscar nuestros huesos». Me llevaron hacia la parte de atrás del rancho, donde había unos cerros pequeños. Caminamos por mucho tiempo, y yo empezaba a dudar si había tomado la decisión correcta. Pero pensé en mi mamá otra vez y seguí caminando. Llegamos a un lugar donde había unas rocas grandes. Ahí se detuvieron. «Aquí», me dijo el hombre alto. «Aquí están nuestros huesos, pero están muy enterrados. Tienes que cavar». Me dieron una pala que apareció de la nada. Empecé a cavar donde me dijeron. Era muy difícil, la tierra estaba muy dura. Cavé por horas y cuando ya estaba muy cansado, mi pala tocó algo duro. «¿Ya encontraste algo?», me dijo el hombre alto. «Sigue cavando». Seguí cavando y poco a poco empecé a ver huesos. Eran huesos viejos, muy viejos. Cuando terminé de sacarlos todos, los puse en un montón como me dijeron. «Ahora tienes que prometerles que van a tener un entierro digno», me dijo el hombre alto. «Tienes que prometerles que van a descansar en paz». Yo hice la promesa. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero ya era muy tarde para echarme para atrás. Cuando terminé de hablar, todos los hombres altos se pusieron muy contentos. Empezaron a brillar con una luz suave, y por primera vez sus caras no se veían horribles, se veían en paz. «Gracias», me dijo el hombre alto. «Ahora podemos descansar, y tú puedes tener tu recompensa». Me señaló hacia un lado donde había otro hoyo en la tierra. «Ahí está el dinero», me dijo. «El dinero que nuestro patrón nos debía. Ahora es tuyo». Fui hacia el hoyo y encontré una caja de metal vieja. Cuando la abrí, tenía más dinero del que había visto en toda mi vida. Billetes viejos pero que todavía servían. Monedas de plata y de oro. «¿Es de verdad?», le pregunté. «Es real», me dijo. «Pero recuerda tu promesa. Tienes que darles un entierro digno a estos huesos. Si no lo haces, nosotros vamos a regresar. Y la próxima vez no vamos a ser tan amables». Cuando volteé para contestarle ya no estaba. Ninguno de ellos estaba. Solo quedaba yo, los huesos y la caja de dinero. Cargué la caja y caminé de regreso al rancho. Cuando llegué ya estaba amaneciendo. Tomás me estaba esperando en la casita. «¿Dónde estuviste?», me preguntó. «Te estuve buscando toda la noche». Le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creía, pero cuando le enseñé la caja de dinero se quedó callado. «¿Y los huesos?», me preguntó. «Los tengo que enterrar bien», le dije. «Tengo que cumplir mi promesa». Tomás me ayudó a hablar con don Aurelio. Le contamos todo, y aunque al principio se enojó mucho, cuando vio que las cosas extrañas habían parado, decidió ayudarme. Trajimos al padre del pueblo, y enterramos los huesos en el cementerio con una misa y todo. Después de eso, nunca más pasaron cosas raras en el rancho. Los animales estaban tranquilos. Los veladores podían trabajar sin problemas. Todo había vuelto a la normalidad. Yo me fui del rancho a la semana siguiente. Con el dinero que encontré, pude pagar por los mejores doctores para mi mamá. Ella se mejoró mucho y ahora está bien. Nunca le conté de dónde había sacado el dinero. Solo le dije que me había ido muy bien en el trabajo. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, todavía pienso en esos hombres altos. Pienso en lo que me dijeron, en cómo habían estado esperando tanto tiempo para descansar en paz. Y me pregunto si hice lo correcto, porque aunque mi mamá se mejoró, yo nunca he podido olvidar esas caras horribles. Esos ojos blancos que me miraban con tanto dolor. Y a veces, cuando estoy muy callado, todavía puedo escuchar sus voces en el viento, diciéndome gracias muy quedito. Por eso les digo a todos los que me preguntan, si alguna vez van a trabajar de veladores en un rancho, tengan mucho cuidado con lo que aceptan, porque hay algunas cosas que es mejor dejar en paz, aunque te ofrezcan todo el dinero del mundo. Y si escuchan voces en la noche,
Si ven sombras que no deberían estar ahí, mejor salgan corriendo, porque no todos los tratos con los que ya se fueron terminan tan bien como el mío.